¿Quién diría que abandonar al muñeco de tu infancia te traería tantos problemas? Así que no te muevas de tu asiento, ya que aquí comienza el resumen de Benny te ama, traído por la Butaca 31. La historia comienza con una mocosa toda malcriada que andaba chillando porque no le daban su muñeca de regalo de cumpleaños. Su madre emperrada decide entregárselo para que se calle, dejando a su antiguo oso de peluche sin su cariño. Entonces, al anochecer, en la caja del osito, un humo súper tétrico lo trae a la vida por su sed de amor. Su madre llega al escuchar los gritos de su hija, advirtiéndole esta que su oso anda de mañoso, pero obviamente no le cree una pinga, volviendo nuevamente a aterrarla. Ya cállate, mocosa, dice su madre, colocando al oso de peluche junto a ella para que se duerma, siendo el error más grande que cometería en la vida. Ya te vi, maldito demonio. Y murió. Continuamos con Jack, un diseñador de juguetes que es constantemente opacado por su rival Richard, además de competir con él por un jugoso ascenso. Todo un espantaviejas y viviendo con sus padres, la vida de Jack es muy aburrida, siendo el único confort su fiel amigo de peluche Benny, teniéndolo desde la infancia. Lastimosamente en su cumpleaños 35, los padres de Jack mueren muy absurdamente, dejándolo con su deuda hipotecaria, decidiendo contratar un abogado que lo deja con más problemas que soluciones. Para mala suerte, Richard llega a mentir que se quedará con el ascenso, pero lo que sí es verdad es que Jack es degradado en la compañía, significando que le pagarán miserias. Evidentemente a este le toca vender su casa, y mientras empacaba sus cosas recuerda cómo su madre de pequeño le regaló a Benny para protegerlo de los monstruos de la oscuridad. Dando un paso hacia la madurez, coloca a su muñeco Benny en una caja para tirarlo a la basura, y mientras Jack dormía, una gran tormenta se presenta, rodeando la caja de Benny, aquel perturbador humo trayéndolo a la vida. Que Dios se apiade de nosotros. Benny corta la electricidad, despertándose Jack para ver en su pasillo un homicidio masivo de todos sus juguetes, sin notar que Benny es el culpable. Jack llama a la policía por el trágico suceso, pero al no encontrar ninguna pista del responsable, termina siendo la burla de los oficiales. El único lado bueno es que Jack conoce a una hermosa chica llamada Dawn que parece estar interesada en él. Jack se rompe la cabeza buscando una idea fresca y innovadora para acabar de una vez con su rival. Las noches de Jack son cada vez más extrañas, viendo a Benny parado en su jardín, pensando que todo está en su imaginación. Pero imaginación mis huevos, ya que en su cama aparece la cabeza de su abogado, haciéndose presente al fin el muñeco diabólico. Al parecer Benny no desea dañar a su amigo, corriendo el pequeñín a la cocina para hacer poronga el cadáver del abogado, viendo en la pared un mensaje de Benny diciendo que lo ama. En ese momento llegan los oficiales al haberse olvidado su cámara, preguntando por su abogado notificado como desaparecido, y a pesar de las múltiples evidencias del cadáver en su casa, los babosos no se dan cuenta. ¿Por qué lo mataste?, pregunta Jack. Pues porque te amo, dice el cariñoso peluche, dejándolo quedar en su casa con la condición de que no mate a más personas. Híjole. Por los nuevos sucesos en su vida, Jack tiene la maravillosa idea de sacar una línea de muñecos asesinos inspirados en el cine de terror, dándole a su jefe la oportunidad de hacer una presentación para los accionistas, además de cuidar a su perro el mismo día que consigue una cita con Dawn. Benny lo ayuda posando para cada una de sus tétricas ideas, asesinando un inocente gato de pasito. Mientras Jack trabajaba, unos compradores llegan para ver su casa, terminando casados por el peluche diabólico, observando Jack al regresar todo el desvergue sin percatarse que la mujer sobrevivió, ocultándose en su ático. Por esto Jack encierra a su amigo en lo que tiene su cita con Dawn, haciéndose el pequeñín con todo el repertorio de herramientas que encuentra en el sótano. En eso llega su jefe dándole su perrita para que lo cuide el baboso, y ya les voy adelantando que Benny se pasa de cariñoso con esta, Changos. Dawn le cuenta a Jack cómo su madre murió cuando esta era muy pequeña por culpa de dejar su muñeca en las escaleras, pero el treintón está más preocupado al notar lo ocurrido con el perro de su jefe. Esta se encuentra unos momentos con Benny sin notar que está vivo, pensando que se trata del prototipo de su nueva línea de peluches asesinos. Para no alargar la historia, Jack disimula que el perro quería atacar a Dawn, lanzándolo por la ventana, cayendo sobre el auto de su jefe al estar de regreso, despidiéndolo por obvias razones que
quedándose así Richard con su idea de los peluches asesinos. La policía encuentra en la cámara que olvidaron en la casa de Jack varias fotos con órganos humanos al lado de su peluche, pero pues no lo arrestan. Jack, cansado de Benny, vuelve a su casa para asesinarlo, viendo que le realizó una fiesta por su cumpleaños número 36, siendo el regalo nada más y nada menos que su mismísimo jefe. No, ya valió madre. El treintón aprovecha el bug para pedirle recontratarle, además de un aumento de sueldo con la condición de soltarlo, pero Benny le vuela toda la garganta, sepultando a nuestro compa el peluche para librarse de él de una vez por todas. Obviamente Benny logra salir de su tumba, pasando unos fuertes momentos de soledad, pero el odio por aquella mujer que le quitó a su amigo es más grande, decidiendo volver para vengarse. Don no se percata de los mensajes amenazantes hacia ella en la casa de Jack, siguiéndola hasta su trabajo el muñeco psicópata. Richard es quien termina encontrándolo, apresurándose Jack a salvar a su amada al notar que la asesinará. Este pide que se alejen de su peluche, pero Richard, al estar de necia, termina con la mano apuñalada, rescatando el prota rápidamente a Don y Richard de su sed de sangre, pero no podemos decir lo mismo de los pobres accionistas, que terminarán todos muertos. Jack le confiesa a su amada que su peluche quiere asesinarla al estar de celoso, llenando su casa con cientos de trampas para esperar al muñeco asesino, armándose este con varias armas ninjas para el combate. Jack encierra a Don en su habitación hasta acabar con el psicópata, sin saber que Benny se adelantó con un regalito muy especial para ella, siendo su muñeca Amy de la infancia, que también está viva, queriendo morfársela, dando así inicio al combate final. Ahora sí viene lo chido. El juguete de Richard intenta matar a Jack, pero Benny lo defiende, ocasionando que caiga en una de las trampas, marchándose hacia la oscuridad. El pequeñín corre para asesinar a Don, llegando la policía para arrestar a Jack, diciéndole a su amigo que no pierda el tiempo en matarla y mejor corra a abrazarlo antes de que las autoridades lo separen para siempre. Recuerda todos los bellos momentos junto a su peluche de la infancia, sacando un cuchillo para acabar con él, pero Don termina cagando su plan. Benny parecía que la iba a atacar, pero inexplicablemente salta por la ventana, notando los oficiales que el muñeco está vivo. Los intenta atacar, pero como dice el dicho, nunca lleves un cuchillo a una batalla con armas, quedando más agujereado que un queso suizo, marcando su trágico final. Jack se despide así de su gran amigo Benny, encontrando a los oficiales las fotografías que el muñeco había tomado, decidiendo borrar toda la evidencia de que él es el culpable de los asesinatos porque nadie les creería. Así Jack queda libre de todos los cargos, llevándose el cadáver de su peluche en su auto para vivir una nueva vida con Don, dejándonos de lección que nunca abandonemos a nuestros juguetes favoritos, o si no, estos volverán por nuestras almas. Cósmico. Ah, y la vieja del ático pues se murió de hambre. Espero que hayas disfrutado muchísimo este maravilloso resumen de Benny te ama. No olvides de suscribirte y activar la campanita para no perderte más videos como estos, dejar un poderoso like y comentar qué resumen traemos a continuación. Esto ha sido todo, adiós. ¡Eso estuvo bárbaro! ¡Otra vez!